Bien, es interesante, seguro ya lo notaste, que aquí Pablo se dirige a los esclavos y a los amos. Y obviamente, gracias a Dios, la esclavitud fue abolida. Sabemos que tristemente en muchos países aún se llevan este tipo de sometimientos o dinámicas, pero a nivel mundial la esclavitud ha sido abolida. Ahora, la Biblia nunca apoyó la esclavitud, todo lo contrario. La Biblia justamente y el cristianismo han sido un instrumento usado por Dios precisamente para socavar desde adentro la esclavitud, para que la esclavitud fuera abolida. Ahora, la Biblia no atacó la esclavitud de una forma violenta o con revoluciones o con movimientos sociales. Más bien, la Biblia lo hizo a través de principios espirituales. Y te explico por qué. Porque el verdadero problema del hombre no está en los sistemas sociales o en los sistemas de los hombres. La raíz del problema de los hombres es el corazón pecaminoso. Aquí está nuestro verdadero problema. Jesús dijo: del corazón salen los homicidios, los hurtos, de nuestro corazón salen las envidias, las guerras. Es el corazón del hombre, ese corazón pecaminoso y engañoso, la raíz de los problemas. Hermanos, la realidad es que si el evangelio no cambia el corazón de una persona o de una sociedad, no importa el sistema que tengamos, siempre lo corromperemos. Nosotros no vivimos bajo una esclavitud, vivimos en un capitalismo, digo, como que lo quieren socializar, pero es un capitalismo, ¿sí? Y aún así, hermanos, hay tanta corrupción, hay tanta desigualdad. ¿Por qué? Porque el problema no está en un sistema, el problema está en el corazón. Y el evangelio no ataca los sistemas, el evangelio ataca el corazón. La palabra de Dios transforma corazones. Dios no está interesado en un movimiento social donde cambiemos a la gente en nuestras fuerzas. Dios, el poder de su palabra. Acuérdate que el evangelio es el poder de Dios para salvación. Es por eso que México y el mundo no necesita más movimientos, no necesita más cosas sociales o políticas, inclusive económicas. Lo que necesita es a Cristo. Porque si Cristo cambia el corazón, entonces el efecto de eso va a ser una sociedad diferente. No importa el sistema en el que estés. En este caso, Pablo le está hablando a un sistema en el que estaba permitido y existía el esclavismo. Pero fíjate los consejos que da. Aún en el sistema de esclavismo, Pablo está demostrando que se puede glorificar a Cristo y que tanto el esclavo como el que es amo pueden honrar a Cristo en sus tratos. Eso es la manera en la que el evangelio socavó al esclavismo. Y esto aplica hoy para nosotros, porque en medio de un movimiento capitalista en el que vivimos, los que somos empleados y trabajamos, también vivimos bajo mucha presión y bajo una situación muy parecida en cuanto a la remuneración que recibimos y al trabajo que debemos desempeñar. Es por eso que esto es sumamente aplicable hoy a nosotros en la situación laboral. Aunque no vivimos bajo el esclavismo, vivimos en una situación laboral donde estos consejos aplican a nosotros. Entonces, en vista de eso, vamos a ver 4 cosas que a los que somos empleados que debemos de tener en nuestro corazón hacia nuestro trabajo y hacia nuestros patrones. ¿Estás listo? Quizá te lo advierto de una vez. El día de hoy vais a escuchar algunas cosas que digas, que hoy no debe haber venido, o no sé. Yo creo que si tú recibes la palabra con fe y con gozo, Dios puede hacer algo muy profundo hoy en nuestros corazones. Te lo digo porque en la primera reunión Dios trató de esa manera. ¿Estás listo? Ok, vamos a revisar los versos. 5 dice esclavos, ahí tú puedes cambiar la palabra por empleados. Obedezcan a sus amos terrenales con profundo respeto y temor, sírvanlos con sinceridad, tal como servirían a Cristo. En primer lugar, no quisiera que olvidaras que todo esto Pablo lo dirige a cristianos que ya se les dio la encomienda de ser llenos del Espíritu Santo. En otras palabras, la sumisión que Pablo está pidiéndonos aquí sería imposible si nosotros no somos llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque por naturaleza nuestro corazón es rebelde, por naturaleza nuestro corazón batalla para someterse, para obedecer, buscamos nuestras propias cosas.
Entonces necesitamos nosotros ser llenos del Espíritu Santo para que esto pueda ser una realidad en nuestras vidas. Entonces lo primero que observamos aquí en el verso 5 es que Pablo pide de nosotros, o Dios por medio de Pablo pide que tengamos la conducta correcta. Para aquellos que apuntan, la primera cosa es la conducta correcta. ¿Y qué es esa conducta? Es una obediencia total. Es una obediencia hacia las reglas del trabajo y hacia los patrones que Dios ha puesto encima de nosotros. Esa obediencia no debe ser parcial ni directamente proporcional a algo. No es como, depende cómo me traten, yo voy a hacer mi trabajo. Nosotros queremos en nuestras fuerzas hacer eso. Vivir bajo la ley del ojo por ojo, diente por diente. Me hablas mal, te hablo mal. No me hablas, no te hablo. ¿Sí? Me ignoras, yo te ignoro. Pero esa es la ley del ojo por ojo, diente por diente. Pero si vamos a las Escrituras, nos damos cuenta que los cristianos somos llamados a vivir por encima de eso y cumplir la ley de Cristo, que es la ley del amor. Y dentro de ese amor nosotros debemos aprender a obedecer las reglas y a los patrones que Dios ha puesto delante de nosotros. En otras palabras, esto no es si tenemos ganas de hacerlo o si nuestros patrones son buena onda o razonables con nosotros. El mandato de Dios a través de Pablo es deber obedecer en todo tiempo. La única excepción es cuando se nos pide hacer algo que va fuera de la voluntad de Dios en la Biblia. Cuando se nos pide algo que va en contra de nuestra fe, o inclusive algo que va a denigrar nuestra persona, porque Dios no aprobaría eso de ninguna manera. Cuando ese es el caso, entonces nosotros debemos de decir no y oponernos totalmente, porque por encima de ese patrón tenemos un Señor que es Cristo en nuestra vida. Amén. Entonces es la única excepción. Fíjate lo que dice 1 de Pedro 2, 18 al 20. 1 de Pedro 2, 18 al 20. Dice: ustedes, los que son esclavos, deben someterse a sus amos con todo respeto. Hagan lo que ellos les ordenan, no solo si son bondadosos y razonables. Eso es muy lógico, ¿eh? Si mi patrón es buena onda, no tengo ningún problema. Si me dio 5 días de descanso, no hay ningún problema, ¿verdad? Pero después dice: pues Dios se complace cuando ustedes, siendo conscientes de su voluntad, sufren con paciencia cuando reciben un trato injusto. Wow, ahí cambia la cosa, ¿verdad? Porque tenemos este pensamiento muy inmediato en nuestra mente. Si es de Dios, entonces debe ser todo lo bueno, todo lo que me pase a mí bueno, todo lo que a mí me gusta, eso es de Dios. Pero si las cosas se ponen difíciles, no, ya no son de Dios, el diablo está ahí. Hermanos, según a la luz de lo que estamos leyendo, no necesariamente. ¿Sí? Seguimos leyendo, verso 20. Es obvio que no hay mérito en ser pacientes si a uno lo golpean por haber actuado mal, pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios se agrada de ustedes. Pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Fíjate lo importante de entender esto. O sea, el ambiente hostil que puedas tener en tu trabajo no es sinónimo del abandono de Dios, no es sinónimo de que el diablo está metido ahí, no es sinónimo de que tienes que huir. En muchos de los casos, el ambiente hostil en tu trabajo es la oportunidad perfecta de que tú y yo podamos adorar al Señor, de que estemos por encima de las circunstancias, de que nuestra madurez en Cristo pueda brillar en ese lugar, de que el amor que decimos tener a los prójimos se lo podamos mostrar a aquel que me está dando un trato hostil. Te vuelvo a repetir, y me ha pasado. Yo también soy empleado, soy maestro, y créeme, he tenido mis experiencias. Me ha tocado a veces, nunca se me va a olvidar, los primeros años yo lloraba porque tenía, no voy a decir porque lo están grabando, pero te entiendo, ¿sí? Pero su palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Pensamos, si estoy sufriendo, esto no puede ser de Dios. Esto es sinónimo de que yo tengo que cambiarme, tengo que irme, porque los cristianos no deben de sufrir. Pensamos así.
Pero fíjate lo que está diciendo la Escritura. Cuando sufrimos injustamente, pero sufrimiento con paciencia. Hay dos tipos de sufrimiento, sin paciencia y con paciencia. Te explico la diferencia. El sufrimiento sin paciencia lo que genera es amargura, odio, rencor, crítica y sentimientos de venganza. Es como que, oye, ahí viene el de este. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Pero por dentro, ¿verdad? Si yo fuera Dios, bro, ¿verdad? Eso no es sufrir con paciencia. Eso cualquier persona lo hace. Una persona que no tiene a Cristo vive así. Pero los que hemos sido alcanzados por la gracia y que ahora nos estamos llenando del Espíritu Santo están por encima de eso, no en sus fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo. Sufrir con paciencia es que sí, el ambiente es hostil. Sí, no se me está dando quizá el trato con respeto, no se me está dando el trato en las mejores condiciones laborales, pero aún así yo puedo amar a esa persona y tratarla con respeto. Puedo tratar a esa persona con dignidad, aun cuando esa persona no me lo da a mí. Y ahí es donde se mira el poder de Dios. Porque en mis fuerzas yo pago mal por mal. Me la haces, me la pagas y doble. Pero cuando yo estoy sujeto al Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios mora en mí, entonces la vida de Dios sale de mí y puede amar y bendecir la vida de ese hombre o esa mujer. Y de eso es lo que estamos hablando. El mensaje de hoy no es, bro, cuando salgas esfuérzate mucho por amar y aguántate cuando te digan aguántate. No, ese no es el mensaje de hoy. El mensaje de hoy es, necesitas al Espíritu Santo para ser el empleado que Dios quiere que tú seas en tu trabajo. Para que puedas honrar a Dios ahí en tu trabajo. Para que Dios sea agradado ahí en tu trabajo. Como cristianos, hermanos, somos llamados a dar lo mejor de nosotros, a ser productivos. Aún en medio de un ambiente hostil, estamos dando testimonio ahí de quién es Cristo. Los cristianos deberíamos ser, hermanos, las personas más trabajadoras y productivas. Los cristianos a veces confundimos esto y pensamos que aquí adentro debemos de servir con excelencia. Y somos muy buenos servidores aquí adentro, pero afuera a veces somos pésimos servidores. Como que hay una desconexión. Y yo quiero decirte esto con mucho amor. Mucho de lo que el mundo piensa de la iglesia cristiana no es por lo que hacemos aquí adentro, sino por cómo nos hemos comportado y el testimonio que hemos dado allá afuera. Los cristianos deberíamos ser los menos grilleros, los menos complicados en los trabajos, los menos juzgones, los más puntuales. Esos deberíamos ser los cristianos. ¿Por qué? Porque no nos representamos solo a nosotros mismos, representamos a Cristo donde quiera que estemos. Escucha esto, no existe el secularismo. ¿Sabes lo que es el secularismo? Es como cuando una persona dice, bueno, yo en la iglesia soy de la alabanza, pero de lunes a sábado soy fulano de tal, maestro o ingeniero o carpintero, etcétera, fulano de tal. No existe tal cosa. Somos una sola pieza. Debemos ser íntegros. Lo que soy aquí adentro, lo soy allá afuera. Cuando yo estoy en mi trabajo, la iglesia está en el trabajo. Debemos de tener esa mentalidad. No debe haber esa desconexión. No es que yo llego a mi casa hoy domingo en la noche y cuelgo la ropa del cristiano y la actitud del cristiano y me voy al trabajo y soy otra persona. Hermano, eso es una mentira. A la luz de la palabra somos llamados a ser una sola pieza. La integridad. Dios quiere que nos demos cuenta que trabajar con esta acción, con la actitud, con las acciones correctas, que es la obediencia a nuestros patrones, es parte de nuestra adoración a Dios. Yo me atrevo a decir que Dios recibe más adoración cuando yo entiendo esta palabra y la aplico un lunes en mi trabajo, que cuando vengo aquí canto 10 canciones, pero mi corazón está desconectado de lo que estoy diciendo. Jesús le dijo una vez a los fariseos, este pueblo de labios me honra, pero sus corazones están lejos de mí. ¿Sabes qué significa eso? Que me puedo saber las canciones y la liturgia de la iglesia, pero si mi corazón no está dispuesto a obedecer, no estoy adorando. Podemos venir aquí a hacer como que sabemos y cantamos, pero si el lunes en la mañana yo no estoy dispuesto a someterme a mis patrones, no porque dijo el pastor, sino porque la palabra de Dios dice, no estoy adorando a Dios. Por eso me atrevo a decirte que este tema es tan crucial,
porque es parte de la adoración que le damos al Señor. Siento la necesidad de hacer un chiste porque están muy serios. Ahora, hay casos, hermanos, donde los hermanos de la iglesia emplean a otros hermanos de la iglesia. Mira, aquí hay un hermano que periódicamente me ha hablado y me ha dicho: hermano, ocupo 2 para esto, esto. Y al principio sí, no, pues yo andaba consiguiendo y haciendo llamadas. Oye, fulano, que si quieres trabajar, y mangano, que si quieres trabajar. Y sí, sí. Después me hablaba la persona y me decía: ¿a quién me trajiste? Y entonces tomé la decisión: ¿sabes qué, brother? No te vuelvo a recomendar a nadie. Me da vergüenza. Y lo digo públicamente. ¿Sabes una cosa? A veces pensamos esto: como es brother, me tiene que aguantar mis llegadas tarde, el que me mandaron por un mandado y me tomé 2 horas, el que me quedé dormido en el trabajo y cuando me descubren, sí, padre, bendice a mi patrón también, ¿verdad? ¿Por qué pensamos eso? Es hermano bajo el estándar. Es hermano, y es más, vamos a la misma iglesia, tiene que aguantar varas y no me quejo con el pastor. Hermanos, es todo lo contrario. Fíjate lo que dice 1 Timoteo 6, verso 1 y 2. 1 Timoteo 6 dice: todos los esclavos deberían tener sumo respeto por sus amos, no avergonzar el nombre de Dios y su enseñanza. Justamente eso hacemos cuando como cristianos no vivimos en esa integridad. Cuando no hay congruencia en lo que yo digo creer y el estilo de empleado que soy o de trabajador que soy. Estamos haciendo justamente lo que dice este verso, que en nombre de Dios sea avergonzado y que su enseñanza sea avergonzada. La gente dice: no, los cristianos. Digo, yo sé que esto no sucede aquí, sucede en Ensenada, hermanos. Yo creo que cuando vaya a Ensenada me van a agarrar a batazos, ¿no? He dicho un chorro de cosas. Ok, ahí se paga ya. Verso 2: el hecho de que tengan amos creyentes, dice, no es excusa para ser irrespetuosos. Al contrario, esos esclavos deberían servir a sus amos con mucho más esmero, porque ese esfuerzo beneficia a otros muy amados creyentes. O sea, es todo lo contrario a lo que de repente pensamos. Es brother, me bajo el estándar. No tengo que ser tan puntual, no tengo que esforzarme tanto. No. Si es hermano, con más razón, porque es mi hermano en la fe y yo sé que mi desempeño en mi trabajo va a ser bendición para él, y si él es bendecido, como él también tiene un mandato de parte de Dios como patrón, él también me va a bendecir a mí. Hay una reciprocidad en esto, pero Dios tiene que cambiar nuestra mente. Dios tiene que renovar la forma en la que pensamos respecto al trabajo. Nuestro trabajo también es adoración a Dios. La gente a veces piensa así, miren, que los pastores y maestros y los que sirven en la iglesia son los que sirven a Dios. Esa es una mentira. Tú sirves a Dios cada lunes que te levantas a trabajar. Tú sirves a Dios. Ahí está donde está tu llamado y estás sirviendo al Señor. Dios también está ahí en tu trabajo. Eso la iglesia a veces lo ha separado, como les decía ahorita. La vida secular de la vida eclesiástica la separamos en una sola. Así adoras al Señor un domingo en la mañana, como un lunes en la mañana cuando te levantas así y que estás pensando: Señor, ya ven, ¿verdad? O ¿por qué pecó Adán, verdad? Ahí también cuando tú te levantas estás sirviendo al Señor. Tú eres la Biblia que muchos de tus amigos van a leer. Tú eres el testimonio que muchos de los que están ahí necesitan. Y eso nos lleva a la segunda cosa. No solamente tenemos que hacer la acción correcta, que es la obediencia, sino tenemos que tener la actitud correcta. Por eso el verso dice también, volvemos al inicio, Efesios 6, 5 y 6, dice: sírvanos con sinceridad, tal como servirían al Señor. Pero antes dice: con respeto y temor. O sea, respeto, temor y sinceridad deben de ser la actitud correcta con la que obedecemos en nuestros trabajos. Y esto nos habla, hermanos, no de un temor de miedo o terror, sino de respeto y de una forma de querer agradar. Es una actitud de nuestro corazón.
con honor. Y cuando dice de corazón, significa que lo debemos de hacer con sinceridad, no de una forma hipócrita o de una forma superficial. O sea, no es como, bueno, lo voy a hacer porque el domingo predicaron de eso. No es así. Sino darnos cuenta que al momento de que yo tengo la actitud correcta, estoy reflejando a Jesús ahí. Yo reflejo la luz de Cristo. En mi corazón hay la actitud correcta. Y eso nos lleva a lo que Pablo también dijo en Filipenses capítulo 2. Haya pues en vosotros la misma actitud que hubo también en Cristo Jesús. Y la primera actitud que tuvo Cristo fue una actitud de despojarse, de ser humilde. Y muchos de nosotros es lo que necesitamos, hermanos, ser más humildes. A veces vamos con una actitud totalmente incorrecta, que es muy egoísta, pensando solo en nosotros. Y Dios desea hoy transformar la forma en la que estamos pensando. Quizá hoy tú traes una bronca laboral y lo que Dios quiere hacer es renovar tu mente y que veas el problema desde otra perspectiva. A veces lo que nos hace falta también es más empatía de la otra parte. Yo sé que quizá muchos de nosotros podríamos estar pasando por una situación laboral donde tú dices, es que tú no conoces a mi patrón, tú no sabes cómo me tratan. Yo te voy a decir algo, hermanos. Si tú estás considerando que tu situación laboral ya es insostenible, que tú ya no la aguantas, considera cambiar de trabajo entonces. Pero escucha bien esto. Si vas a cambiar de trabajo, mientras lo haces, da lo mejor de ti donde estás. Ten la mejor actitud donde estás. El hecho de considerar cambiar de trabajo no nos da permiso a tener una actitud incorrecta y a tener un trato irrespetuoso donde estamos. Si tú quieres que Dios te bendiga y que Dios sea el que te promueve, muévete en los tiempos de Dios y en la sabiduría de Dios. No tomes las cosas arrebatadamente. Muy probablemente en ese ambiente hostil Dios te quiere enseñar algo de lo que tú quieres huir y Dios te quiere enseñar algo. Y muchas de esas lecciones que Dios nos da, y lo digo por experiencia, hermanos, es la humildad. Es hasta que nos enfrentamos con un jefe que es más dominante que nosotros a veces, o que no nos habla como queremos a veces, donde nuestro carácter se empieza a formar. Yo entré de maestro a los 19 años y me tocó una directora que nos traía como sargentos. Y yo pensaba que iba a ser como más a gusto. Y no, yo llegué y junta de la junta. Y había una persona ahí que me estaba haciendo la vida imposible. Cada junta hablaba mal de mí enfrente de todos. No, es que el profesor esto y no sabe hacer esto. Yo iba entrando, tenía 19 años, no sabía ni qué rollo con muchas cosas. Yo salía llorando de ahí, hermanos. Y mi primera era, yo voy a dejar esto no es para mí. ¿Qué ando haciendo ahí dando clases de esto? Pero hermanos, tengo ya 16 años, ya tengo ahí. Esa persona que me hacía la vida imposible, cuando se jubiló, llorando ahí abrazándome, ay, lo voy a extrañar, profe, no sé qué voy a hacer sin sus consejos, sin sus oraciones. El Señor, llévatela, que descanse, Señor, ya. Dale reposo, ya trabajó 30 años, Señor, ya se merece. Lo más fácil es querer huir, pero muchas veces en la hostilidad Dios te puede estar formando y enseñando cosas que necesitamos aprender, hermanos. Escucha esto. Te dije hace un momento que no solamente los que sirven a la iglesia sirven a Dios. Tú sirves a Dios donde quiera que estés. Pero escucha, y esta es una convicción que también tengo. Cuando Dios te llama al ministerio, Dios llama a personas que están trabajando. De hecho, uno de los requisitos para ser pastor, de los 16 que Pablo le da a Timoteo, dice que tenga buen testimonio con los de adentro y con los de afuera. ¿Qué te dice eso? Que también su vida laboral, su vida en medio de las presiones, de las crisis, de las situaciones que a veces te mueven, de a veces cuando empleado te sientes así frustrado porque no te llegó lo que tenía que llegar, o X cosas que pasan en los trabajos. Yo también lo vivo, hermanos, que te iba a llegar algo, no te llegó, o que ya te habló mal el jefe, X cosa que todos pasamos en su momento. Y que luego en tu cabeza te dice, ¿qué estoy haciendo aquí? Si yo soy un siervo de Dios y esto y el otro. Hey, tranquilo, eres un siervo de Dios, pero también tienes que ser pasado como Cristo por el valle de por lo que padeció, aprender obediencia. Ahora, escucha lo que quiero hacer aquí. Separar esto de un hostigamiento laboral. Si tú estás sufriendo ya violencia literal, hostigamiento, acoso sexual, ese tipo de cosas, Dios, claro que no está de acuerdo con eso y tú tienes que tomar cartas en el asunto. Inclusive la ley te protege ante eso. Y las leyes están puestas también por Dios para que las usemos, hermanos.
¿sí? No confundamos de que, oye, me están acosando o esto ya es personal, se están metiendo con mi familia. Tienes que tomar cartas en el asunto siempre y cuando sean las legales y las correctas y establecidas por Dios. Yo estoy hablando de un ambiente donde ya es una cuestión solamente de relaciones y que a lo mejor tu jefe no es como tú esperabas que fuera, o no sé. Créeme, lo más fácil es huir, pero Dios, vuelvo a repetir, te puede estar dando una enseñanza y forjando tu carácter para lo que Él quiere promoverte. Miren, en el ministerio es diferente, pero ahí les va. Cuando en la iglesia oramos por un nuevo director de algún área o inclusive un pastor en la iglesia, hay factores que consideramos y uno de ellos definitivamente es su actitud en medio de presión y en medio inclusive de hostilidad, porque también en el ministerio se viven esas cosas y es importante que eso sea presupuestado, que va a haber problemas, que va a haber desacuerdos, que va a haber momentos donde tienes que perdonar a tus mismos hermanos o con los mismos hermanos que estamos en la junta y que no se llevan. También pasa eso. Y si eso no lo aprendemos tanto afuera o no lo ejercitamos afuera, tampoco lo haremos aquí adentro. Así que es necesario que nosotros pasemos por este tipo de cosas y tengamos la actitud correcta. Hermanos, debemos de abandonar la queja, debemos de abandonar el hablar mal de otros y debemos nosotros ser la diferencia. La actitud que tú tengas en tu trabajo reflejará quién es tu Señor. La actitud que yo tenga en mi trabajo va a reflejar, va a evidenciar quién es el Señor de mi vida. Es un llamado que nosotros tenemos. La tercera cosa no solamente es la actitud, sino que debemos de tener el motivo correcto. Pablo dice acá, si seguimos leyendo el verso, dice, tal como servirían a Cristo. En otras palabras, Pablo lo que está diciendo es, tú no trabajas ahí solo para agradar a tu patrón, tú no obedeces a tu patrón solo para él, tú lo estás haciendo porque lo haces para Cristo. Cristo realmente es tu amo y tu Señor. Y tu vida de adoración tiene que ver en cómo tú ejecutas eso en los diferentes lugares donde tú te desempeñas. Así que el motivo correcto en nuestra vida debe ser siempre Cristo. Primera de Corintios 10:31 dice, así que sea que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. Fíjate los ejemplos tan triviales que usa Pablo, comer o beber. O sea, lo que Pablo quiso hacer es decirnos que así como tan trivial es y diario lo hacemos que comemos y bebemos, así todo lo que tú debes de hacerlo para la gloria de Dios. Hermanos, aun cuando tú estás con tus hijos, con tu esposa, es más, cuando sacas a tu esposa a un café y le das el tiempo a tu esposa para escucharla, tú estás adorando al Señor. Digan las hermanas, amén, gloria a Dios, aleluya. Hermanas, cuando tu esposo llega del trabajo y mira, iba a decir que hagas tortillas de harina, pero no, las compras ahí en la esquina y le haces unos frijoles puercos con un bistec ranchero, tú también estás adorando al Señor. Amén, hermanos. Amén. Ya me dio hambre. En todo lo que hagamos debemos de buscar que el nombre de Cristo sea glorificado. Hermanos, nuestro trabajo, nuestro lugar de trabajo es también el lugar donde Dios nos está enviando al campo misionero. Tu trabajo es tu campo misionero. Yo nunca voy a entender a alguien que quiere ir al campo misionero si primero no está haciendo luz en su trabajo. Yo no voy a entender la pasión de alguien que quiere a las misiones si primero no se ha ganado un alma para Cristo aquí. Muchas veces nos emocionan los movimientos, pero la pasión por las almas debe ser donde tú estés, el lugar donde estés. Quizá ahorita se te ha metido la idea de que donde estás perdiendo el tiempo y no te estás dando cuenta de la oportunidad que Dios te está dando de discipular a otros, de enseñar a otros en el lugar donde estás. Tú eres alguien de influencia porque tienes al Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios mora en ti y no importa a lo que te dediques, si eres carpintero, estilista, troquero, maestro, ama de casa,
donde tú estás, tus hijos son tus primeros alumnos, son tus primeros discípulos. Haz planeaciones de cómo ser intencional en discipularlos, en ayudarlos, en evangelizarlos. Y tú estás sirviendo a Dios ahí donde estás. Dios desea cambiar nuestra manera de ver las cosas. Es ahí en tu lugar de trabajo donde construyes un testimonio para los que no creen, pero también eres motivo de ánimo para otros creyentes que te están viendo. Que a pesar de las pruebas, de las luchas, del trato áspero que te puedan dar, el amor de Dios se manifiesta en ti. La paciencia del Señor se manifiesta en ti. La bondad del Señor con tus palabras, la prudencia del Señor en tu vida se manifiesta. Y eso, hermanos, glorifica al Señor. La cuarta cosa es la diligencia correcta. Y eso lo encontramos cuando Pablo dice en el verso inicial: como esclavos de Cristo, traten de agradar todo el tiempo, no solo cuando ellos los observan. Como esclavos de Cristo, hagan la voluntad de Dios con todo el corazón. La Reina Valera dice: no agradando al ojo. ¿Qué quiere decir eso? Que el cristiano no solamente trabaja cuando lo están viendo, no solamente se esfuerza cuando el patrón pasa y después se mete al Facebook otra vez, no solamente está activo porque quiere impresionar a alguien, sino porque él sabe que lo está haciendo para su Señor. Esto es muy importante que lo sepamos, que lo recordemos, porque, hermanos, puede ser posible que tu patrón nunca valore tu esfuerzo. Tú tienes que estar consciente de ese escenario. Si tú tienes un patrón, hermano, que no es agradecido, que no es cortés, puede ser que lo que tú hagas y tu esfuerzo a lo mejor él nunca lo vea, nunca lo valore. Es más, me atrevo a decir que puede suceder que otro se lleve el mérito de lo que tú has hecho. Puede suceder eso. Pero escucha bien lo que te voy a decir hoy. Aún así, tú no le estás sirviendo solo a ese patrón, tú le estás sirviendo al Señor. Y aunque el patrón terrenal no sepa reconocer y mirar y retribuir correctamente, tú tienes que tener esta confianza y esta esperanza. Ninguna cosa buena hecha en el nombre de Cristo y para la gloria de Cristo puede pasar desapercibida por Él. Ninguna cosa que hagamos para el Señor, en su nombre, para su gloria, quedará sin su aprobación y sin su reconocimiento. Dios sí sabe pagar y paga bien. Por eso les dice: recuerden que el Señor, dice, recompensará a cada uno de nosotros por el bien que hagamos, seamos esclavos o libres. Y puede ser que aquí no sea reconocido y eso te desanime, pero acuérdate que hay alguien que sí te está viendo y que todo lo ve, y esa debe ser tu motivación. Así que estén o no estén los superiores, esté o no esté el patrón, tu actitud, tu obediencia, tu vida debe ser la misma, porque tú no lo estás haciendo para agradar a los hombres, tú lo estás haciendo para agradar al Señor. Y aunque el hombre pague mal, Dios siempre paga bien. Escuché un testimonio de un misionero que trabajó en el África por muchos años. Él, ya siendo un anciano, se regresa de África en un barco donde el presidente Roosevelt de Estados Unidos venía también. El presidente Roosevelt había ido a cazar leones en el África y dio la casualidad que venían en el mismo barco de regreso a Nueva York. Cuando ellos llegan a Nueva York, hay una fiestotota para recibir al presidente Roosevelt y lo reciben con tamborazos y la gente, fotos y esto. Y este anciano que había dado toda su vida en el África, nadie lo recibió. Y cuando él llega y baja del barco, él tuvo este sentimiento de: nadie me recibe. Llego a casa y no hay ni siquiera una persona que me reciba. Pero dice que cuando él llega a casa y se hinca y llora delante del Señor y está clamando a Dios, dice que escuchó la voz del Espíritu Santo que le dijo: hijo, todavía no te celebramos porque todavía no llegas a casa. Tú todavía no llegas a casa. Cuando llegues a casa va a haber celebración, porque nuestro trabajo en el Señor nunca es en vano. Nosotros no lo hacemos para los hombres,
lo hacemos para el Señor. La adoración envuelve toda área y aspecto de nuestra vida, porque todo lo debemos de hacer para la gloria de Dios. Y quizá alguien pueda decir: hey, pastor, te faltó los patrones. Voy a hacerlo metiendo el acelerador, pero ahí va. Si tú eres patrón, tú tienes un negocio y tienes empleados, también esto es para ti. Y fíjate lo que dice la palabra: traten a sus empleados de la misma manera. ¿Qué manera? Lo que le dijo a ellos también: con respeto, con honra, sirviendo a Cristo a través de tu trato a ellos. La forma en la que tú eres patrón glorifica a Dios o hace que el nombre de Cristo sea vituperado por tu culpa. El trato que les des, aun cuando ellos son hostiles contigo, aun cuando ellos no son buenos empleados, ¿sabes? Eso habla de quién es tu Señor también. El trato, la actitud que tienes hacia ellos. También dice: no los amenacen. ¿Qué quiere decir eso? Que un patrón que tiene a Cristo en su corazón y que se está llenando del Espíritu Santo no usa la metodología del mundo, no usa los recursos del mundo, como las amenazas, como el trato de humillar a los demás o el maltrato laboral. Él tiene otro recurso, tiene al Espíritu de Dios en él. Y como dijimos hace un momento, aunque el hombre pague mal, esta persona que es un patrón sabe que no está trabajando para los hombres, está trabajando para el Señor. Dice: recuerden que ambos tienen el mismo amo en el cielo. O sea, tanto el empleado como el patrón tienen un mismo amo, el Señor. Y aquí es bien importante que tú sepas que a través de lo que tú estás haciendo, lo que tú estás produciendo, a través de tu empresa, a través de tu negocio, sí, la vida de muchos está siendo bendecida, pero no debes de olvidar y perder de vista que hay un Señor sobre ti al cual rendirás cuentas. Que si Dios por su gracia te ha dado a ti la capacidad de hacer dinero o de producir, eso también es algo que Dios te va a llamar a dar cuentas delante de Dios, porque Dios está ahí. Y así como Dios te bendice y te prospera, también Dios quiere tu obediencia, también Dios quiere que tú respondas. No debes olvidar que esto también es adoración. Y por último, dice: y Él, hablando de Dios, no tiene favoritos. Dios no hace acepción de personas. Si tú eres un patrón que tiene ya empleados, que gente trabaja para tu negocio, para tu empresa, debes de saber que debes de tratar a todos por igual, porque así Dios te ha tratado a ti. Dios no mira al que tiene más dinero, a la mejor posición, o sea, Dios nos mira a todos por igual. Y cuando tú eres una persona que honra a los demás, cuando tú eres una persona que en lugar de restarle valor a la persona, le sumas valor, tú te estás comportando como un hijo de Dios. Estás imitando a Dios, porque eso es precisamente lo que Dios hace con sus hijos. Dios dignifica a las personas. Dios no paga mal por mal. Dios da de su gracia, es un favor inmerecido. Y esa es la forma en la que tú como patrón puedes glorificar a Dios y puedes ser de tan grande testimonio para que los que no creen crean. Dios te puede usar y te quiere usar como un instrumento para que el mundo vea que Cristo está vivo y que Cristo es el Señor.